Luego de la pausa en la columna habitual, estamos con Leopoldo Pereira, secretario de Prensa y Comunicación de SADOP, Delegación Mar del Plata, y como todos los meses, Leopoldo presentando la columna de SADOP y con algunos invitados. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo estás? Trama Educativa es una realización de la Cooperativa de Educadores Minga, un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Buenas noches a todos, buenas noches a Adrián y a la audiencia. Sí, hoy en esta columna mensual tenemos un invitado especial, quien fuera secretario general de SADOP, Delegación Mar del Plata, y a quien supe acompañar, espero haberlo hecho bien, en la Secretaría de Prensa, y que hoy se desempeña como secretario de Interior de la seccional Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando ni más ni menos que del compañero Ángel Huaraz, que vamos a tener hoy, que además él acompaña a Darío Benítez, que es el secretario de Comunicación a nivel provincial, también en redes. Y además tenemos dos invitadas más, muy importantes, porque están en un sector muy importante del SADOP. Son dos delegadas de dos colegios de Mar del Plata, Sofía Zaiguero y Florencia Llanos, con quienes vamos también a conversar un poquito acerca de cómo fue el año. La idea de este programa es hacer un pequeño balance de cómo fue la comunicación y el trabajo en el aula, cómo se resolvieron algunos conflictos, etc. Vamos a saludar entonces a Ángel, decirle buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Leopoldo. Y bueno, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y quería que nos contaras un poquito de lo que estamos hablando, de cómo fue en este tiempo de pandemia, de cuarentena, que, digamos, se complicó llegar físicamente ante los compañeros, pero bueno, se llegó igual a partir de las redes, con más innovación, con otras maneras de afiliar. Quería que nos cuentes un poquito todo aquello. Bien. Nosotros, bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy extensa, ¿no? Yo soy secretario de Interior de la provincia de Buenos Aires, de la seccional, provincia de Buenos Aires, y lo que intentamos es llegar de la mejor manera, de la manera en forma, en algunos casos presencial, en otros casos, a través de las redes, a los compañeros que la están luchando en la escuela, que tienen problemas en las escuelas. Para acercarnos, nosotros tenemos 19 delegaciones y otras tantas subdelegaciones en todo el territorio provincial. Y bueno, yo como secretario de Interior lo que hago es acercarme a las delegaciones 2 o 3 veces al año, depende la disponibilidad que tenemos, y tratamos de llevar las políticas que tiene la provincia hacia la delegación, o sea, coordinar las políticas que vamos implementando y llevarlas a las delegaciones para que se hagan efectivas ahí en el territorio. Esa es un poco la tarea del secretario de Interior. Obviamente, en este contexto de pandemia, esto nos tuvimos que reinventar, ¿no? Lo que veníamos haciendo y lo que nos dio muchos frutos durante el año pasado fue una campaña de afiliación muy fuerte a través de las redes. Y bueno, esta campaña de afiliación la empezamos en junio y bueno, tuvimos un salto exponencial en lo que fueron las afiliaciones, principalmente porque logramos contactarnos de una manera más eficaz con los docentes de toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en base a esa campaña de afiliación, hicimos como un soporte con todas las redes para poder acercarnos a los docentes en este tiempo de pandemia.
En un principio, obviamente, la pandemia nos tomó por sorpresa, pensábamos que iba a ser un tiempo mucho más corto el que iba a durar, y bueno, como sorprendidos que estábamos, a veces quedamos como también inmóviles, y lo que nos llevó a la acción fueron todas las problemáticas que fueron surgiendo a través o a partir de esta pandemia. Las problemáticas que le iban surgiendo a los docentes en todas las delegaciones. Había docentes que dejaron de cobrar, había docentes que no tenían equipos, no tenían forma de contactarse con sus alumnos. Entonces, bueno, había que implementar de alguna manera y nos teníamos que hacer cargo del desafío de ayudarlos y, bueno, de estar en contacto pleno con ellos. Y bueno, a partir de las redes empezamos a llevar a cabo toda esta tarea y bueno, y sobre todo de la decisión política de la conducción de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que utilizó muchos recursos para esto, y también de las delegaciones que son los que motorizaron principalmente el contacto con los docentes. Bien, Bueno. Justamente lo que estabas hablando de la organización y quienes son encargadas de organizar también dentro de cada escuela son nuestras referentes, nuestras delegadas y delegados. Queríamos saludar a Florencia y a Sofía, que también nos acompañan, como decía al principio. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y sabemos que las clases siguen dándose, a pesar de que no exista la presencialidad, seguimos dando clases, eso no nos cansamos de repetirlo. Y bueno, como decía Ángel, se generaron distintas dificultades, pero quería preguntarles también cómo llegaron a SADOP y un poquito que nos cuenten, muy sintético, por qué son delegadas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La propuesta para llegar a SADOP fue por una amiga que era la delegada de la institución, donde hoy en día soy delegada, y me propuso que para convocarme, digamos, para delegada, y me interesó porque siempre desde chica me interesó todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Es más, estaba entre la carrera de letras y la carrera de derechos para justamente ver todas estas cuestiones de derechos laborales. Así que, bueno, me lo propuso una compañera y amiga también, así que me gustó la idea, la gente de SADOP se acercó a charlar conmigo y desde un primer momento me sentí muy cómoda, muy acompañada, y bueno, se hicieron las elecciones democráticamente y estoy muy contenta de ser parte de esta propuesta. Bárbaro. Y yo soy delegada junto con André, porque bueno, en la escuela había muchas irregularidades en cuanto al sueldo, la extensión horaria no estaba registrada, no nos pagaban el incentivo docente y nos hacían ir a reuniones y cursos obligatorios fuera de horario. Entonces, gracias a Flora Versa, una gran compañera, nos hizo ver y entender que el reclamo tenía que ser colectivo. Entonces, nos logramos organizar, fuimos a una reunión, hablamos con ustedes, y bueno, acá estamos. Resultó. Claro, tiene que ver con los derechos laborales, con saber qué cosas corresponden, qué cosas nos merecemos, entenderse dentro también de un colectivo, ¿no? Y esta pandemia, esta cuarentena, creó lógicamente nuevos conflictos, y me parece que también lo que hizo fue poner sobre la mesa cuestiones que ya existían, como el tema de la jornada laboral y la sobrecarga horaria. Quería saber un poco cómo afectó en los distintos colegios, ¿no? Por ejemplo, Florencia, ¿cómo viste afectada esa cuestión en tu actividad laboral, ¿no?
Bien, en el caso de la institución donde represento, digamos, no hubo grandes conflictos en ese sentido porque fueron muy respetuosos por la jornada laboral. También no hubo, digamos, no sentimos, mis compañeros y yo, presiones, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, bueno, hacer meet todas las semanas o conectarse de tal hora a tal hora. Es decir, que fuimos bastante respetados, no fuimos presionados y se pudo trabajar de manera muy cómoda. La cuestión es también, me parece, de cada uno, de cada docente de manera individual, de que muchos en un momento nos sobrecargamos de trabajo pensando en que podía llegar a haber una posibilidad de volver a las clases presenciales. Cuando vimos, digamos, que esto se iba extendiendo, que era el día a día, bueno, había que barajar y dar de nuevo, ¿no es cierto?, reorganizarnos y ver cómo todas esas tareas que íbamos mandando, no corregirlas y volverlas uno por uno, ya que a nivel secundario el conflicto está en que tenemos muchos cursos y que tal vez en un día pasan 160 adolescentes por las aulas virtuales, ¿no es cierto? Entonces era muy tedioso el trabajo y bueno, se tuvo que encontrar la vuelta, mecanismos, dispositivos, ¿no es cierto? Y mecanismos tecnológicos para facilitarnos esta tarea y para tratar de sostener siempre lo vincular con los alumnos y bueno, de a poco se fue logrando, nos fuimos ayudando entre todos, con grupos, subgrupos, reuniones y demás, y se fue llevando bastante ameno dentro de lo que se pudo, ¿no? En el caso de esta institución, sí. Muy bien, vos nos contabas acerca de la disponibilidad, de las ganas de los y las docentes, de cómo uno está habituado a modificarse ante las situaciones. Pero también queríamos que nos cuenten un poquito, Sofía, si querés, si surgieron reivindicaciones, porque esto de que se traslade un poco el aula a casa generó la necesidad de recursos, computadoras, etcétera, como otro tipo de recursos o de conectividad, por ejemplo, y que se mezcle también con la cuestión doméstica, ¿verdad? Tareas de cuidado, etcétera. Contanos un poquito qué fue lo que te llevó a vos también como delegada que recogiste y tu experiencia personal. Sí, con André tuvimos que intervenir varias veces durante el año, sobre todo al comienzo del ASPO, porque había un montón de docentes que no tenían ni conectividad ni las herramientas para poder sostener el trabajo virtual. Bueno, por eso, por las reuniones fuera de horario, por la cantidad de horas extras que estábamos trabajando para poder cumplir con las exigencias. Y como ya sabemos, la gran mayoría somos mujeres. Entonces, no solo teníamos que cumplir con nuestro horario docente, con nuestro trabajo docente en casa, sino también con todas aquellas tareas que culturalmente son atribuidas al género femenino. Entonces, al trabajo en casa docente le sumamos todas las tareas de cuidado y de organización familiar, lo que también provocó una sobrecarga y angustia en muchas compañeras. Entonces fue necesario hablarlo también con nuestro equipo directivo y plantearles lo que estaba pasando, que la realidad de cada docente era diferente, que hay docentes que no podían estar un montón de horas enfrente de una computadora cuando tienen que cuidar de sus hijas, sus hijos. Entonces fue necesario plantearlo en varias oportunidades. Creo que esto lo dejó en evidencia todo el trabajo extra que hacemos y que hay que dejar de naturalizarlo. Entonces fue importante la intervención que pudimos hacer durante todo el año. Recordamos que estamos conversando con Florencia Llanos, Sofía Salguero, ellas son delegadas de SADOP en instituciones educativas de Mar del Plata, y también se encuentra Ángel Huaraz, que es el secretario de Interior de SADOP, provincia de Buenos Aires. Ángel, aprovecho estos temas que sacan tanto Florencia como Sofía para ver este derecho a la desconectividad que se vienen planteando desde los distintos gremios educativos. ¿Cómo se puede monitorear, por un lado, por parte de SADOP, y por el otro lado, educar, concientizar en estas problemáticas que están teniendo las y los docentes con niños a cargo, adultos a cargo y también previniendo el contagio del COVID?
Sí, yo en primer lugar quiero reivindicar el trabajo de los docentes en esta pandemia porque realmente hicieron un esfuerzo increíble y porque, bueno, si se llegó a cumplir determinados objetivos es gracias a todo el tiempo y todos los recursos que pusieron a disposición de sus alumnos y a disposición de las escuelas también. Y bueno, y esto no ha sido de alguna manera tampoco retribuido económicamente, es un poco lo que estamos nosotros pidiendo al sector de los empleadores, a las cámaras, porque bueno, los trabajadores pusieron todo este esfuerzo y pusieron los elementos tecnológicos a disposición de la escuela. Y bueno, internet, su computadora, su luz, y tiempo extra para poder capacitarse también, porque no todos estaban capacitados para llevar adelante clases. Entonces, bueno, nosotros estamos pidiéndole a los empleadores que se les reconozca económicamente todo este esfuerzo a los docentes, por un lado. Por otro lado, vamos a exigir una capacitación a los empleadores y al gobierno para que los docentes tengan mejores herramientas a disposición para poder enseñar. Me parece que esto es algo que vino para quedarse. De alguna manera, nosotros nada va a suplantar la presencialidad, pero sí estas herramientas seguramente, bueno, vienen de alguna manera a complementar el sistema educativo. Entonces, bueno, vamos a exigir esto también, que a los docentes se los capacite y que, bueno, lo que por ahí vos me preguntabas con respecto a los tiempos, con respecto a la mayor carga horaria, bueno, es difícil de controlar, ¿no? Ya es difícil también, si te pones a pensar en lo cotidiano, porque los docentes se llevan muchísima tarea a su casa, preparar las clases les lleva un montón de tiempo. Bueno, coordinar estas cosas es algo que históricamente nosotros venimos haciendo como un reclamo. Entonces, nada, será cuestión de que nos pongamos a seguir trabajando, de que lo trabajemos en paritaria y de que, bueno, de alguna manera el trabajo docente siga siendo, o sea, mejor dicho, más reconocido por los gobiernos, por los empleadores y por la sociedad en general. Tal cual. Bárbaro, Ángel. Yo había notado justo también un poco algo respecto a eso, y pensaba que justamente es lo que venimos diciendo. A nosotros nos interesa, más que nada, problematizar y discutir lo que es nuestra jornada laboral. Creo que la discusión salarial, si no la planteamos desde ese lado, pierde envergadura, porque la jornada real es mucho más extensa. En la presencialidad era mucho más extensa y ahora también se puso, como decimos, sobre el tapete esta cuestión que sucede. Lo que pasa es que eso me parece que está vinculado a veces con la cuestión del apostolado docente, y el docente hace lo que puede, pone todo y pone de más, y no importa si gana poco o no. Justamente decía hoy Sofía, desnaturalizar lo naturalizado, empezar o continuar pensándonos como trabajadores y trabajadoras, contarle al compañero o a la compañera esto, y la única diferencia es que nosotros tenemos por overall un delantal, pero somos trabajadores y trabajadoras docentes. Quería saber, preguntarle tanto a Sofía como a Florencia, quien quiera empezar primero, de qué manera se afectó su vida cotidiana ya desde lo práctico, con toda esta sobrecarga, con todo este aprendizaje de plataforma, WhatsApp, incluso con la invasión que significó a nuestra intimidad y a nuestras cuestiones privadas, ¿no? Si querés, Florencia, contame un poquito.
Sí, en cuanto a lo cotidiano, digamos, fue un cambio bastante radical, ¿no? Llevar el aula, en mi caso, llevar el aula a la cocina, y bueno, en nuestra casa somos 3 afectados, digamos, yo a nivel docente y a nivel estudiante también, y mis 2 hijos que están en primaria. Así que bueno, hubo que comprar dispositivos porque no alcanzaban. Tuvimos que comprar 2 dispositivos, 2 celulares, ¿no es cierto?, para poder cada uno tener su espacio, acompañar un espacio en conjunto que tal vez con 3 disciplinas diferentes a la vez. Al principio se vivió con mucho nerviosismo, después también se replantearon las cosas, ¿no es cierto?, y empezamos a organizarnos más con los horarios, con los dispositivos, y si salía algo un poco malo, si uno estaba dando clases, se escuchaba algún ruido o algo de trasfondo, bueno, tratar de relajarse un poco, ¿no es cierto?, y descontracturarse, porque esta era y es la situación, ¿no es cierto?, hacer lo mejor posible con lo que uno tiene. Y que más allá de toda esta vida cotidiana que se trastocó, tratamos de hacer lo mejor posible, acordar, negociar, ceder, de eso se trata la convivencia, ¿no es cierto? Y no fue para nosotros un año perdido. Las clases sí se sostuvieron, los vínculos sí se mantuvieron, y sí hubo aprendizaje. En el caso de mi hija que va a primer grado, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, pudo alfabetizarse a través de estas clases virtuales, así que creo yo que ese ejemplo da la pauta de que no fue un año perdido y que todo el esfuerzo, tanto de las familias como de los chicos, como de los docentes, no fue en vano, sino que valió la pena, y que, como decía Ángel, me parece que hay que apostar a una reivindicación de nuestro trabajo a nivel sociedad, ¿no? Porque siento que muchas veces nos tenemos que justificar todo el tiempo, justificar nuestro salario, justificar nuestro trabajo, para sentirnos dignos. No sé si te ha tocado a vos en tu institución, pero tus compañeros y compañeras de la escuela te deben haber dicho cuáles son las sensaciones de estos formatos de escuela burbuja o de aulas burbujas que se está dando en este mes como pruebas del retorno a las aulas. Bueno, hay bastantes controversias con respecto a ese tema, digamos. En el caso, en la institución donde estoy en realidad en 2 instituciones, en una soy delegada y en otra no. No se hace este retorno a clases por decisión de la dirección, porque estudiaron, digamos, todo el protocolo y las medidas y demás, y decidieron que por ahora no se iba a volver. Con respecto a las opiniones de los compañeros, hay divergencias, ¿no? entre las situaciones de cada compañero, ya que hay algunos que son de riesgo, algunos están de acuerdo con la vuelta a clases inminente, otros no tanto, otros no tienen opinión formada, así que hay gran variedad de posiciones. Yo no tuve la experiencia de volver, por ejemplo, por ahora. Recordemos que son actividades socioeducativas las que están permitidas en predios abiertos de 10 alumnos, y que tienen que estar las instituciones habilitadas por DIEGEP, y bueno, lógicamente que ante cualquier cuestión de salubridad se comuniquen, o irregularidad se comuniquen con SADOP, que haremos las denuncias pertinentes, que estamos a disposición, ¿verdad? ¿Cómo se analiza, Ángel, a nivel provincial ese posible retorno a las clases en los distintos distritos, pero particularmente de la provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero? No solamente con esos estudiantes y esas estudiantes que deben darle finalización al ciclo, ya sea primario o secundario, sino también con el resto de los alumnos. Sí, a ver, nosotros seguimos analizando el día a día, ¿no? Hoy por hoy hay instituciones que ya han vuelto a una especie de
digamos, no son clases, porque en realidad en ninguna institución se ha vuelto a las clases normales, sino que a una especie de acompañamiento social, digamos, para que los alumnos de alguna manera se encuentren y tengan algún tipo de encuentro, pero no nada más. La tarea de aprendizaje, lo que nosotros conocemos como enseñanza-aprendizaje, no se está llevando a cabo. Y no sabemos cómo va a ser en febrero tampoco. Todo va a depender de cómo nos encontremos en medio de esta pandemia en ese entonces. Y me parece que las autoridades también lo tienen en claro esto, las autoridades provinciales por lo menos. El no acelerar los tiempos, el ir viendo paso a paso de qué manera se va regresando, de qué manera podemos ir interactuando con nuestros alumnos, ¿no? Y en qué espacios se puede permitir que nos encontremos, ¿no? En espacios abiertos, en espacios reducidos. La pandemia todavía no terminó, entonces, bueno, es importante esto, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. A pesar de que hay muchísimos menos casos, a pesar de que parece que estamos venciendo a la enfermedad, bueno, no hay que bajar los brazos. Ese es un poco nuestro consejo, ¿no? Desde la seccional. Y estar atentos, hay que estar muy atentos y cualquier duda, consultarnos. O sea, están todas las líneas y todas las redes a disposición de los docentes para que nos hagan las consultas pertinentes. Si el docente ve que hay alguna cuestión que le hace ruido, que piensa que por ahí puede ser perjudicial para él, puede ser perjudicial para su familia o para el alumnado en general, nos lo tiene que hacer saber. Se tiene que acercar a la delegación, llamarnos por teléfono o mandarnos un mensaje por las redes. Nosotros estamos para esto, para asesorarlos y para acercarles una respuesta adecuada a la problemática que vayan teniendo. Esa es un poco la idea. Bien, un poco, bárbaro, Ángel. Después vamos a dejar también el WhatsApp y cómo nos pueden conectar por cualquier irregularidad. Quería ya para cerrar preguntarle a las dos compañeras algo más por ahí personal o individual, pero que tiene que ver con su trabajo, porque escuché por ahí que en realidad no es distanciamiento social, sino que distanciamiento a secas, porque ustedes a los alumnos, digamos, estaban en contacto con ellos, y ¿qué vieron de su tarea? ¿Qué fue lo que vieron que se logró? ¿Qué fue por ahí lo que quedó una deuda? ¿Cómo fue ese trabajo diario con los alumnos? Una de las compañeras trabaja en primaria y otra en secundaria, le aclaro a la audiencia. Y en mi caso, yo soy maestra de primero, entonces cuando empezó todo esto, pensaba qué difícil poder conocerlos, conocer a las chicas, porque tuvimos muy poquitos días de clase. Entonces, lo que más me desvelaba era el pensar de que con toda la ilusión que uno comienza primero, ¿no? El cambio a pasar a la escuela primaria, es cómo íbamos a hacer para poder conocernos, sobre todo, porque creo que lo más lindo de nuestro trabajo es estar con ellas, con ellos, conocerlos, conocerlas. Entonces, eso es lo que más me preocupaba. Pero, por suerte, a todos al tener conexión, lo pudimos hacer. Sí, en realidad, digamos, el distanciamiento social, más allá de respetar el distanciamiento social, es importante, ¿sí? Y que no signifique este distanciamiento social desvincularnos, sino todo lo contrario, ¿no? Tratamos de apostar a la vinculación permanente, a una vinculación continua. Cuando eso veíamos que no se generaba, bueno, está buenísimo trabajar en comunidad, ¿no? Porque todo lo colectivo cobra sentido. Entonces,
llamábamos a un preceptor o a los directivos, o nos daba una mano la bibliotecaria, es decir, que trabajamos bastante en conjunto, y eso fue fundamental para mantener el vínculo con los chicos. Y bueno, como decía Sofía, que tiene primer grado, que era bastante especial la situación, yo tengo primer año del secundario y sexto año del secundario, fueron, me parece, los 2 años más cruciales hablando en el nivel secundario, ¿no es cierto? Porque el primer año es todo lo nuevo, los chicos se tenían que adaptar, ¿no? A una nueva modalidad, a muchos profesores, a muchas materias de golpe. Sexto año, un año muy particular también, UNIT y demás, pudimos haber un ida y vuelta más fluido, pudimos recuperar la oralidad, que en la plataforma, digamos, es todo escrito, y me parece que la oralidad del diálogo es muy importante, y no terminar siendo meros domadores de plataforma los profesores, ¿no? Sino también vincularnos y rescatar todo lo positivo de la virtualidad y bueno, y tratar de acercarnos lo más posible a los chicos, que de eso se trata también. Muy bien, estuvimos conversando con Sofía Salguero, Florencia Llanos, docentes de Mar del Plata, de instituciones privadas y delegadas de SADOP, Delegación Mar del Plata, y con Ángel Guaras, que es el secretario del Interior de la Delegación de la Provincia de Buenos Aires. A las 3 personas que han participado, muchísimas gracias por este contacto. Y Leo, último programa o última columna del año, un breve balance, porque fue el primer año, ¿no?, que tuvimos todos los primeros lunes de cada mes una columna de SADOP. Bueno, gracias Adrián, nada, agradecerte a vos, también a la audiencia, bueno, una experiencia importante para poder llegar a las casas de la gente con las cuestiones gremiales, y bueno, que se enteren un poquito de lo que está pasando en SADOP Mar del Plata, en provincia, en nación, y seguir machacando para seguir reivindicando los derechos que nos merecemos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Adrián y a los compañeros que entrevistamos hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y será hasta la próxima. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Drama Educativa Radio.